Muy buenas noches, provincia. Bienvenidos a compartir la edición central de Noticiero 11. Volvemos a nuestro horario habitual con lo más destacado, lo más importante que ha dejado, que tiene todavía a esta hora informativamente la jornada en Salta, en el país y en el mundo. Con la llegada de esta época del año, comienzan las altas temperaturas, comenzará la temporada de lluvia y comenzará un proceso donde el mosquito vuelve a ser protagonista a la hora de hablar de diferentes temas relacionados con la salud pública. En el día de hoy se presentó el programa que prevé la provincia implementar, especialmente en diferentes áreas. Ahora es tan amplio, antes quedaba circunscrito pura y exclusivamente a los departamentos norteños. En los últimos tiempos, no así el año pasado, que ha mermado de manera considerable la cantidad de casos, tenemos casos especialmente de dengue, zika, chikungunya, pero de dengue puntualmente en gran parte de la provincia de Salta. De esta manera se prepara la provincia para la temporada que viene. Fue una disminución más que importante, creo que es del 1%, de 26.000 y Chirolita a 26 es importante, pero no es el número, sino es que no tuvimos muerte, no tuvimos pacientes en terapia intensiva, no estuvieron sintiendo la sirena cada 2 por 3 yendo por toda la provincia buscando camas para poder internar, porque estos brotes son complicados, el manejo. Brasil lo está viviendo, te digo porque tengo mis colegas y que nos estamos comunicando constantemente. Brasil, Bolivia también están con el mismo problema, Perú están con el mismo problema. Nosotros estamos tratando, como se dice el dicho, tomar el toro por las astas, y la única manera que nosotros podemos compartir, insisto, en la conciencia social, que es importantísimo. Esto, ojo, se lo consiguió por el trabajo de la gente que tomó conciencia, por el trabajo de los municipios, por el trabajo de los docentes que colaboraron con el Ministerio de Educación, que también se puso en campaña colaborando con nosotros, porque si no, no se puede, solo no se puede. Hemos comprado nosotros, la provincia Nación mandó un poco, pero nosotros hemos comprado, hemos reforzado los reactivos, eso es lo que estábamos viendo, calculando. Tenemos los recursos necesarios, vuelvo a decir, estamos a la altura de las circunstancias para poder actuar ante un brote grande, que ya lo hemos pasado años anteriores, pero no quiero llegar a eso, esa es la verdad, no quiero llegar a eso porque nadie la pasa bien, por más que tengamos los recursos. No es solamente el recurso, es actitud de la gente que sepa que una vez que ya llega al hospital, porque el hecho ya fue consumado, y ahí tenemos que tratar sobre el problema. Entonces, vamos a tratar de buscar si compramos vacuna, el gobernador quiere que lo veamos, pero quiero aclarar algo. Estamos en una situación súper compleja, hay recorte del 61% de lo que Nación mandaba a salud, que es un gasto enorme. Yo ayer recorriendo la provincia, como hago siempre por el norte, viendo y explicaba, hay algunos centros de salud que muchas veces se me están cayendo los techos, porque yo no tengo problema de decirlo, o hay alguna pared o algún aparato que no lo puedo arreglar, porque sinceramente tengo que cubrir los chicos oncológicos, los pacientes oncológicos, tengo que cubrir los pacientes diabéticos, tengo que cubrir a mis jubilados, porque los jubilados también están desamparados y no están cubiertos como tienen que estar cubiertos. Entonces, esa medicación, ese tratamiento, estamos. Por eso yo insisto, y me han escuchado a mí, que como dicen en Nación, me dicen que salud le corresponde a cada jurisdicción. Listo, pero denme la plata que a mí me corresponde, como es PAMI, como es otras cosas que son las que a mí me corresponden. Yo lo manejo, no tengo ningún problema. En minutos ampliamos respecto a emergencia pediátrica, que estuvieron votando los senadores hace instantes nada más. Pero nos quedamos hablando de la cuestión de enfermedades de transmisión de mosquitos en esta época del año. Habló Francisco García Campos, especialista, el responsable de epidemiología, para contar cuál es la situación en países limítrofes. Lo importante de este análisis de la preparación como provincia en este plan estratégico y la vigilancia intensificada que comenzó el 1 de octubre, es saber qué es lo que está pasando en los países vecinos, y justamente Bolivia tiene su amenaza por el aumento de chikungunya y los casos de Zika. Y aquí, bueno, por ahí había tantos temas para tratar en la conferencia, pero recordar que Bolivia tiene una emergencia por sarampión, que justamente es lo que a nosotros también nos está preocupando y que entra en parte dentro de la vigilancia del síndrome febril o de las pacientes con exantema. Está todo dentro de este contexto de vigilancia y sabemos que es una frontera bastante permeable, muy vulnerable, por lo tanto ahí tenemos un foco de atención.
El otro es lo que está pasando con Oropouche en Brasil, que ya, digamos, se ha cobrado más de 5 vidas, con un aumento en el número de casos, con una confirmación de transmisión materno-infantil, produciendo mortalidad neonatal y también en algunos casos malformaciones congénitas. Entonces tenemos que trabajar en esto. El año pasado lo teníamos como una vigilancia regular desde el punto de vista del laboratorio, pero este año ya fue incorporado dentro del algoritmo de la vigilancia del síndrome febril agudo en específico. Esto lo tiene que saber la comunidad médica, tienen que saber qué es lo que está pasando, y así como hace poco hemos detectado 2 casos de viruela del mono o mpox, saber que Oropouche lo podemos tener en cualquier momento. Pedro Cerrudo es un histórico dirigente del sindicalismo municipal. De hecho, cada vez que hablamos de alguna medida de fuerza de estas características, tenemos que referenciar la cuestión de Pedro Cerrudo, UTM, los reclamos históricos que ha tenido el sector gremial. No se acogió a los beneficios de la jubilación, los jubilaron. Así lo anunciaba el intendente municipal en sus redes sociales en la tarde de hoy. Gremialista con más de 30 años en el gremio, 50 años lleva en la municipalidad, tiene 77 años de edad. Acabo de firmarle la jubilación, él no quiere irse, pero acá la ley es igual para todos. Esto no es un castigo, no es contra nadie, sino es hacer cumplir la ley. Es terminar los ciclos, hacer que la municipalidad y que la ciudad avance. Acá no hay privilegios, nadie es dueño de la municipalidad ni de la ciudad. Somos un gobierno de diálogo, hablamos con todos los sectores, pero cuando hay que tomar decisiones firmes, yo las tomo. Mi deber es trabajar para todos los salteños y esto es cuidar el patrimonio de los salteños. Vamos hacia una ciudad más eficiente, que avanza y donde todos somos iguales. Nosotros estamos transformando la ciudad y yo te invito a que vos seas parte de esa transformación. Y por estas horas también hay una polémica que se viene dando en el Consejo Deliberante. Cuando se trató en el Consejo no generó polémica, pero era de esperar algunas voces que se iban a oponer a lo que aprobaron los concejales. Si bien ya había algún proyecto sancionado hace un tiempo atrás, no se reglamentó por parte del Ejecutivo y ahora se le agregaron algunos artículos a la cuestión de los perros de razas peligrosas, como se conoce a este tipo de mascotas. ¿Qué dicen los concejales, el autor del proyecto? ¿Cuál es el espíritu justamente que tiene esta normativa que debería aplicarse próximamente en la capital salteña? Una modificación, una incorporación en la ordenanza 16029 para que todos aquellos animales potencialmente peligrosos que están previstos en la ordenanza y que tengan antecedentes de mordeduras, ya sea por denuncias penales o por denuncias administrativas, la municipalidad tenga la posibilidad de incorporar o exigir la implementación de chip a fin de poder identificar este tipo de animales. Una de las problemáticas que hoy tenemos en la ciudad es que primero que nada tenemos una alta cantidad de mordeduras de perros potencialmente peligroso y al momento que se genera la mordedura no tiene dueño. Entonces tenemos que tratar de empezar a identificarlos y por sobre todo creo que el objetivo primario es la responsabilidad o que la gente empiece a tomar conciencia de la responsabilidad que tiene tener este tipo de animales y que se asuma esa responsabilidad, se tome conocimiento de esa responsabilidad a fin de evitar males mayores, por sobre todo en terceros, ¿no? El transeúnte, la persona que va a laburar, la mamá que lleva a sus hijos al colegio y tenemos que tratar de evitar ese tipo de daños, así que a partir de ahora esperemos que sea una medida más para que la gente tome conciencia cuando adquiere este tipo de animales. Como era de esperar, hay respuestas inmediatamente de proteccionistas, de abogados que trabajan justamente en esta área, que se expresaron respecto a estas normativas que sancionó el Consejo Deliberante. La experiencia en otras provincias, San Juan, San Luis, Córdoba y Cava, no dio resultado. Provincia de Buenos Aires no dio resultado. ¿Por qué? Porque es muy difícil poder conseguir o es muy difícil que la gente voluntariamente vaya a chipear a su perro.
¿Por qué? Porque estamos hablando de animales de raza, que son razas fuertes, razas que de alguna manera tienen un temperamento complicado, y generalmente las personas que tienen animales con ese temperamento no son personas muy responsables, son personas que se dedican a delinquir, entonces tienen en su casa perros pitbull por si cae, ese es vox populi. Vos te vas a un barrio acá en zona oeste y vos vas a ver que donde hay expendio de droga, los perros que tienen son dogo argentino, pampa, pitbull, y es muy difícil que esas personas se pongan a derecho, o sea, claro, voy a chipear a mi perro. No lo van a chipear, porque el animal, muchos de estas personas que dejan suelto, y te lo digo porque lo sé, o sea, no seré el concejal que hizo este proyecto, pero sí sé cómo funciona judicialmente toda esta problemática. Ahora mi pregunta es, yo me digo, ¿quién va a vender los microchips? ¿Qué marca de microchip? ¿Cuáles son las normas que establece SENASA? ¿SENASA qué dice respecto a esto? Porque SENASA siempre protege lo que es el bienestar de los animales, lo que es la sanidad de los animales. O sea, hablan de autoridad de aplicación. ¿Quién es la autoridad de aplicación? ¿Quién va a controlar todo esto? Hablan de perros judicializados. ¿Saben los concejales cuáles son los perros judicializados? ¿Saben qué pasan con los perros judicializados? Los perros judicializados llegan porque mataron a una persona, porque hirieron físicamente a un niño o a quien sea. Llegan, ingresan al centro de adopciones Nicolás Mansilla y ahí están cosificados. Esos animales, en vez de cambiar su temperamento, se vuelven más agresivos. Si vos te vas al centro de adopciones y preguntas cómo están los animales judicializados, a ver que todos están encerrados y ninguno son recuperables, ya ninguno es recuperable. Me encantaría que una ordenanza funcione, sería ideal, más tratándose de animales, pero no me gusta que implementen ordenanzas que a la larga no tengan funcionalidad, no puedan ejecutarse, como pasó con ¿qué? Con la ley de pirotecnia sonora cero. Sigo esperando el organismo que aplique esa ley, esa ordenanza efectivamente, y la ley, porque la ley de pirotecnia sonora cero está. Los siniestros de cada día a través de nuestra pantalla. En este caso, uno que ocurrió en la madrugada del día de hoy, en el acceso prácticamente a la capital salteña sobre la ruta 9. Las imágenes muestran un vehículo que termina incrustándose en un camión que estaba aparentemente en la banquina de este sector de la ruta 934, cerca de las 2 de la madrugada de hoy, un remis que termina incrustándose contra un camión aparentemente estacionado en el kilómetro 13, según los testigos que enviaron este material a las redes del 11 TV. El impacto fue tan importante que ambos vehículos quedaron en la banquina. Investigan si el chofer del remis se quedó dormido. El mismo fue trasladado al Hospital San Bernardo en código rojo. Observen las imágenes de las cámaras de seguridad. 26 de septiembre, 10:50 de la mañana. El vehículo realiza una mala maniobra intentando girar e impacta contra un vehículo que estaba estacionado y por centímetros logra eludir a una persona que estaba circulando con su bicicleta caminando, tratando de llegar a la vereda. Pudo haber sido realmente una tragedia. Perdió el control e impacta contra el vehículo estacionado. No hubo personas lesionadas. La conductora era una mujer mayor de edad quien circulaba con su instructora de manejo. La causante del siniestro recibió la asistencia médica preventiva, el damnificado no radicó denuncia, el arreglo entre las partes se realizó por medio de las aseguradoras correspondientes. Pudo haber sido realmente una tragedia. Esto ocurrió en la jornada del día 26 de septiembre, cerca de las 10:50 de la mañana. Las imágenes del Hospital San Bernardo sirven para ilustrar una información que publicó el Ministerio Público Fiscal en la tarde del día de hoy y tiene que ver con un caso que comenzó en un barrio de la ciudad de Salta y la persona se encuentra asistida en estos momentos en el nosocomio de la capital provincial. ¿Qué dice la información? Sodero Calvet, la fiscal está investigando esta situación de una mujer que fue asistida en un primer momento en un centro de salud, estamos hablando de Villa Primavera, que llega en grave estado, fue trasladada en un vehículo particular por 2 hombres. Las autoridades sanitarias la derivaron en código rojo al Hospital San Bernardo, donde permanece internada con pronóstico reservado. La unidad de investigación UGAP
a la que la fiscal Sodero encomendó las tareas de investigación, el análisis de cámaras de seguridad, relevamiento de testigos y otras diligencias, pudo individualizar a las 2 personas que la llevaron al centro de salud y se procedió a su identificación. Con los datos que ambos aportaron, se logró identificar a la mujer, se contactó a sus padres poniéndolos en conocimiento de la situación. Sodero Calvet señaló que se encuentran en cumplimiento de todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido y se espera la evolución de la mujer internada. Reiteramos, en estos momentos en el Hospital San Bernardo, había sido trasladada al Centro de Salud de Villa Primavera y luego en código rojo al principal nosocomio de la provincia de Salta. Hace algunas semanas contábamos esta noticia que nos generó estupor, sin lugar a dudas. La situación de un caso de trata de personas. Lo particular, comparado con otros tantos casos, la trata de personas es una problemática lamentablemente recurrente en la provincia, en las diferentes aristas que tiene, de la explotación laboral, la explotación con fines sexuales, pero involucraba a niñas en la capital salteña a la salida de un establecimiento educativo. Repasemos lo que informábamos hace algunas semanas atrás respecto a este caso que tiene novedades por estas horas. Contábamos en aquel momento que un remisero, un menor de 16 años y 3 clientes acusados de explotación sexual de adolescentes. Que el remisero hacía la captación y la coordinación de encuentros. El menor era partícipe necesario, aportaba datos de sus compañeras del colegio. Y los 3 clientes como coautores. Las víctimas eran alumnas de un colegio secundario de la zona sur de la capital, lo que generó una enorme conmoción, por supuesto, en la mayoría de los establecimientos se habló de la cuestión, no se cita el establecimiento educativo, preservando a las víctimas y el avance de la investigación. El encuentro era organizado por el remisero en moteles de la Ruta 26 y domicilios particulares. A este punto le agregamos que, según la información a la que accedimos de la causa, hay 2 hoteles alojamientos donde se habrían desarrollado en su gran mayoría los encuentros. Restará determinar si hay algún tipo de responsabilidad porque, reiteramos, menores las víctimas de este caso. Más respecto a la cuestión, la escala de pago hablaba de montos entre 60.000 y 200.000 según la práctica. Dejamos allí, no entramos en el otro morbo de lo que significaban las prácticas y qué se abonaba para cada una. Utilizaban los códigos como "vamos a hacer la onda". Era la frase que usaban para encubrir encuentros sexuales. Celulares, transferencias bancarias, drogas, elementos vinculados a la explotación fueron las evidencias secuestradas en los diferentes operativos. La primera denuncia, y aquí entra un tema que podemos ampliarlo en segundos. La primera denuncia se radicó en junio de 2024 en la justicia provincial, que desestimó la denuncia. Era un remisero de una familia, cumplía rol en una remisería, otro dato que también fuimos recabando por estas horas, dejó de trabajar en dicha remisería, pero claro, lo que ocurre muchas veces con el remisero de confianza de una familia, uno ya lo tiene agendado, lo solicitaba y aunque no cumplía tareas para dicha remisera, era solicitado para sus servicios. Una familia hace la denuncia correspondiente porque encuentra diálogos de contenido sexual con una menor de edad y sin embargo la justicia provincial lo desestima. Lo retoma la federal hace algunas semanas atrás. Esta causa fue retomada por la Fiscalía Federal y avanzó por estas horas que después de estas informaciones que dimos a conocer los medios, surgió lo que ocurre habitualmente con este tipo de casos. Personas que se animan a denunciar. Consultamos justamente más detalles de cómo avanza esta investigación. Se habló en algún momento de 2 alumnas del establecimiento, una hermana de una de ellas de solamente 12 años de edad, que fueron parte de los allanamientos operativos que se realizaron oportunamente, y con el correr de los días se sumaron más víctimas a las denuncias. Hasta el momento estamos representando a 8 víctimas. Estamos en un proceso de buscar otras personas damnificadas. Estamos en las primeras etapas de la investigación, así que no descartamos que surjan nuevas víctimas que puedan aportar mayor información al proceso. Lo que sí nos damos cuenta es que esta investigación, lo importante es que es una investigación unificada, es decir, estamos tratando de investigar en conjunto a todas las víctimas y a todos los imputados. Las víctimas eran alcanzadas en un colegio, ¿no? De la zona sur.
Sí, exactamente. Esa era la modalidad de captación. En los casos de trata de personas, una vez que una persona es captada, el captor le dice a esta persona, bueno, conseguí más gente que quiera trabajar para mí. Es una modalidad muy clásica y esto es lo que pasaba en esa situación. Además, los captores obtenían cierta información de las víctimas, por ejemplo, personas que tenían necesidades, personas que querían comprarse alguna cuestión puntual y les decían, bueno, si esta niña quiere comprarse un celular, por ejemplo, decirle que si ella ingresa a este negocio de explotación, se lo va a poder comprar en X cantidad de tiempo. Era una manera de captar aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas. Hay que tener en cuenta que las víctimas son de edad muy pequeña, o sea, son niñas, entonces hay que tener mucho cuidado de tomarles declaración y no revictimizarlas. Y para esto hay un método especial que se llama el circuito cerrado de televisión, que en forma previa ya tienen una entrevista con una psicóloga y luego van a declarar en este circuito cerrado de televisión con la presencia de la psicóloga, de las defensas, de la fiscalía. Y bueno, una vez que tengamos la declaración de todas las víctimas, ahí también vamos a tener un panorama mucho más claro de hacia dónde tiene que avanzar la investigación, hacia dónde profundizar y hacia dónde tenemos que ir para ver si hay nuevas víctimas que, repito, no descartamos. Hasta el momento hay 5 personas imputadas, 3 están detenidos con prisión preventiva, 1 está en libertad porque tiene una imputación más débil contra esta persona, y después hay un niño que también está imputado, pero bueno, por razones procesales y porque hay que aplicar la ley penal de la minoridad y porque está en una situación medio compleja desde lo jurídico, también está en libertad, pero también está sometido a proceso. Veremos si este niño continúa sometido a proceso o se lo libera, directamente se lo sobresee. Pero bueno, son 5 imputados, 3 detenidos y 2 en libertad. Narcotráfico, trata de personas, venta de armas, los delitos más redituables en el mundo. Y Salta tiene 2 de ellos fuertemente marcados, porque la trata de personas, que hemos comentado muchos casos a través de nuestro servicio informativo, tiene, por ejemplo, con fines de explotación sexual, diferentes aristas. Desde los casos que contábamos de mujeres que pasan la frontera de Bolivia y las llevan a los burdeles, cabaret que continúan funcionando en Bolivia para explotación con fines sexuales, o esta situación que involucra, entre otros detenidos, a un empresario de la capital salteña, que según el dato que referenciamos, había 2 hoteles, moteles, donde llevaban a las menores, y el domicilio particular de este hombre, donde además de abonarle por los servicios sexuales, entre enormes comillas, que no lo es, obviamente, también le ofrecían consumo de drogas. Una situación muy compleja, de una causa muy compleja que, reiteramos, está en una etapa de investigación, pero que viene avanzando fuertemente y se suman cada vez más denuncias. El presidente de la Nación, Javier Milei, y Patricia Bullrich presentaron en la tarde del día de hoy, hace instantes nada más, en el penal de Ezeiza, lo que llaman el nuevo Código Penal en la República Argentina. Tolerancia cero, endurecer las penas, eso es lo que pretende. Obviamente parte de un discurso que ha venido acompañando principalmente Bullrich desde su etapa de candidata presidencial. Entre los principales aspectos del proyecto se destacan: homicidio simple pasa de 8 a 25 años, de 10 a 30 años de prisión; lesiones leves de 1 mes a 1 año pasa de 1 a 3 años de prisión; lesiones por conducción imprudente, el rango pasa de 1 a 3 años, caso simple, a 2 y 4, agravada pasa a 3 y 6. El abuso de armas, disparar sin herir, puede alcanzar hasta 6 años. Agresión sin herida, 1 a 3 años. Injurias, de multas a 1 a 3 años de prisión y en forma agravada de 2 a 6 años. Pornografía infantil se cita como información, cosa que no es un término recomendado por los especialistas. De 3 a 6 años pasa con agravantes al mínimo de 4 años. Posesión de este material para distribución de 6 meses a 2 años, a 3 y 12 años. Amenazas puede agravarse hasta 8 años en caso de mediar armas o anonimato y hasta 10 años si buscan forzar conductas. El robo, el simple, con fuerza pasa de 1 mes a 6 años, a 3 y 8 años. Con violencia hasta 10 años. Se introducen figuras diferenciadas por robos en la vía pública y cometidas, por ejemplo, por motochorros. Agresiones en manifestaciones de 2 a 5 años. Si el ataque es contra un funcionario o miembro de la fuerza de seguridad, pasa de 3 a 9 años.
algunos de los puntos que se presentaron hace instantes nada más en Ezeiza. Estuvieron Javier Milei y Patricia Bullrich en la presentación del nuevo Código Penal. Abel Cornejo, ¿cómo estamos? Noche de jueves hoy. Hoy es noche de jueves, sí, es cierto, te cambiamos el día, porque ayer tuvimos horario especial. O sea que no hay movida de miércoles, sino noche de jueves. Noche de jueves. Bueno, es como que te dejo ahí, te la dejo picando en el área chica. Tantas cosas, ¿no? Sí. Bueno, empecemos por la última. Dale, me interesa tu reflexión al respecto. Una reforma del Código Penal argentino es indispensable. ¿Por qué? Porque el Código Penal argentino tiene 100 años. Y en 100 años pasaron muchísimas cosas. Un siglo estamos hablando. Sí. ¿Cuál es hoy la situación? En que hay muchísimas leyes especiales dispersas, pero, siempre hay un pero, un mes antes de las elecciones reformar el Código Penal, a mí me parece que cuanto menos es opinable, ¿no? ¿Por qué? Porque el ámbito de reforma del Código Penal, por supuesto que tiene que ser protagonista el Poder Ejecutivo Nacional, pero también tiene que ser el Congreso de la Nación, y además hay que llamar, y los hay muchísimos, especialistas del interior del país, particularmente por muchas de las cosas que vos estabas señalando mientras informabas recién. Por narcotráfico, por trata de personas, sí, por contrabando, por tráfico de armas. Definir de una vez por todas, hay varios delitos que tienen doble jurisdicción, es decir, jurisdicción federal y jurisdicción provincial. Sí. Recién acabas de mencionar que se había mencionado esa aberración que estabas describiendo, espantosa. Tremendo caso. Una cosa aberrante, bueno, que se desestimó primero, sí, ¿no? Entonces, más algo que para mí tiene que ir de la mano con la reforma del Código Penal, y ya somos un país que tiene que ponerse una vez por todas los pantalones largos y tener la responsabilidad adecuada al momento. En materia de seguridad, fíjate, José, nosotros tenemos 23 policías provinciales, cada provincia tiene una policía, más la policía metropolitana en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Esto, todo lo que estoy diciendo es deliberadamente, ¿no? Más 5 fuerzas de seguridad nacionales, 29 en total. Vamos a otro episodio absolutamente luctuoso que sucedió, como es el triple crimen de Florencio Varela. Sí. Empezaron las disputas entre los fiscales y las disputas entre fuerzas. Afortunadamente hubo una rápida acción del Ministerio de Seguridad de la Nación en coordinación con autoridades bolivianas y autoridades peruanas, y se pudo detener rápidamente a los responsables, que ya estaban algunos fuera del país. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que yo siempre propongo? Hasta ahora una voz en el desierto, ¿no? A ver. Dentro de esas 29 fuerzas para combatir delitos que han puesto en crisis el principio de territorialidad, que el principio de territorialidad, que todos los crímenes que se juzgan en el país lo tienen que juzgar naturalmente, investigar nuestros fiscales y juzgarlo nuestros jueces. Sí. Ahora, el principio de territorialidad, ¿cómo haces con el ciberdelito? ¿Cómo haces con el narcotráfico? Donde se pueden cometer miles de acciones simultáneas. ¿A quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? Bueno, el Mercosur era una oportunidad, ¿no? Todo el mundo dice el Mercosur no sirve para nada. Bueno, en materia de seguridad sirve mucho. ¿Para qué? Para que haya un marco regional de una legislación similar. Un tema como la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Por lo menos en eso adelantemos. ¿Qué otro tema? Buscar lo mejor de cada fuerza, equiparlos bien, adiestrarlos bien, hacer un examen de responsabilidad que no tenga ningún tipo de mácula ni de mancha, pero que haya una sola fuerza especial y que sea la justicia federal la jurisdicción competente para la investigación y juzgamiento de narcotráfico, de cibercriminalidad, de trata de personas y de tráfico de armas, ¿no? Ahí pienso en el doloroso caso Loan, por ejemplo, bueno, que la demora y la disputa entre provincia y nación, y todo lo que ocurrió en el medio, la utilización política, las aberraciones de temas que iban a buscar en los animales en la zona, digo, se habló tanto. Vos lo trajiste al caso Loan, podría ser un gran profesor universitario, ¿no? Fíjate esto. A ver. En el caso Loan, ¿cuántos días pasaron entre que la justicia provincial correntina
hasta inventó una solución del caso, porque así fue, que fue un escándalo, ¿no? Y después la jueza federal de Goya en 24 horas toma todas las medidas necesarias que habían que tomar, pero ya eran todas medidas tardías. Antes se hablaban de las primeras 12 horas, ahora, sí, ahora es cuestión hasta de minutos la toma de decisiones. Eso es una cuestión que no es electoralista, que hay que sentarse, para eso son tan necesarios los acuerdos políticos, para eso son tan necesarias las políticas de Estado, y tiene que haber un acuerdo que haya una política criminal de una vez por todas que dure en el tiempo. Y te puedo decir que hace muchos años, ¿no?, el Marqués de Beccaria, que es uno de los sabios del derecho penal clásico, decía que no basta o no sirve endurecer las penas. A ver. Porque está demostrado científicamente que no disminuye la mayor dureza de pena el tema de la comisión de delitos. Bueno, el ejemplo puede ser Estados Unidos con la pena de muerte. Pero por supuesto, o sea, que todo esto que estamos hablando, vos fíjate que empiezan a aparecer temas de seguridad, temas de modernización y actualización legislativa, marcos regionales de legislación, equipamiento y buen pago a la fuerza, porque eso es algo que es casi elemental, digamos eso, sí. Y además definir la jurisdicción. Cuando fue el triple crimen que es una cosa espantosa, uno de los crímenes más luctuosos de la historia judicial argentina, sí, que sucedió con las 3 chicas de Florencio Varela. ¿Cómo puede ser que aparezcan conflictos de competencia en esos casos? Donde en Florencio Varela, yo siempre haciéndome cargo de lo que digo, arriesguemos, ahí hay 2 posibilidades, ¿no? O es un ajuste de cuentas por narcotráfico, o es un ajuste de cuentas por trata de personas, o son las 2 cosas. Claro. En cualquier caso, son organizaciones criminales mafiosas en disputa. Entonces, bueno, ahí, por eso es que yo hablo que hay que estar a la altura de las circunstancias y la prontitud en la resolución. Es muy difícil resolver esos casos, estamos totalmente de acuerdo, pero por lo menos intentemos que haya investigaciones mucho más rápidas y menos conflictivas. Diálogo, institucionalidad, coherencia, digamos, casi de cajón lo que deberíamos usar en la Argentina, ¿no? Casi de cajón. Y nunca tratar reforma del Código Penal a días de elecciones nacionales y elecciones decisivas, ¿no? Sin meternos en la cuestión electoral, justamente porque esto es una cuestión eminentemente política en el cabal sentido del término, pero no puede ser una cuestión de oportunismo electoral. Gracias, Abel, como siempre. ¿Venís la semana que viene? Sí, señor. Más tranquilo. Más tranquilo, no sé si miércoles, jueves, pero volvés la semana que viene. Así es. ¿Qué pasó con el dólar en el día de hoy? Después de la paz cambiaria que tuvimos en la Argentina, por un par de días nada más, contamos que volvió la vorágine y hoy cierta tranquilidad. El dólar oficial cerró en 1.400 para la compra, 1.450 para la venta en las cotizaciones del Banco Nación, sin variación respecto a la jornada del día de ayer. Luego de varias ruedas alcistas, la moneda estadounidense se estabilizó, por lo menos en el día de hoy. Hay mucha repercusión respecto a lo que dijo el secretario del Tesoro americano, que vendría a ser el ministro de Economía de los Estados Unidos. Había revelado que mantuvo una reunión con el ministro Luis Caputo, anunció que un equipo del Palacio de Hacienda viajará a Washington en los próximos días. Eso llevó cierta tranquilidad en el final de la jornada. En los bancos, el promedio del tipo de cambio mayorista se ubicó en 1.450 del minorista, 1.455 para la venta. La mayor cotización de un banco cerró hoy en 1.460 pesos. Recuerdan que habíamos contado hace algunas semanas atrás que la Cámara de Diputados dio aval, media sanción, a la toma de un préstamo de 100 millones de dólares por parte del gobierno provincial para llevar adelante obras de infraestructura. Correspondía que lo trate en realidad el Senado provincial, que hace instantes terminó la sesión del día de la fecha y le dio la aprobación definitiva para que el gobierno lleve adelante la toma de este préstamo.
hemos podido tomarnos el tiempo necesario para estudiar, para pedir información al Ministerio de Economía, al Ministerio de Infraestructura. La verdad que con todos los informes que hemos pedido, el plan de obras, el riesgo crediticio que tiene la provincia, los créditos, cómo se vienen pagando, el stock de deuda, vemos una provincia que está equilibrada, que ingresó el gobierno de Gustavo Sáenz en diciembre del 2019, el stock de deuda eran 640 millones de dólares y a fines de junio, el último informe nos marca que son 240 millones de dólares, lo cual ya ha bajado significativamente esa deuda grande. Así que en función de eso y todos los beneficios que propone este préstamo de Fomplata, creemos que es muy conveniente para poder tener el tan ansiado corredor bioceánico y dar la estructura necesaria para salir al Pacífico. ¿Cuáles son las condiciones de este crédito y algunas de las obras principales? Bueno, son 100 millones de dólares, tenemos un plazo de gracia de 5 años y medio, tenemos una tasa soft, que es una tasa, bueno, que la verdad que tiene condiciones la provincia para poder acceder, lo cual viene bien su riesgo crediticio. Así que en función de eso, después se hacen los pagos semestrales una vez que está ya los desembarcos de dinero. Así que la verdad que lo vemos positivo. Y hay un tema que yo quiero destacar y que me parece que ha sido el consenso de todos. Esta obra no le correspondería al gobierno provincial, sino que le corresponde al gobierno nacional. Nosotros los salteños decidimos avanzar en esto porque Salta nos pide esto, el desarrollo de nuestra provincia nos pide esto, el desarrollo, por supuesto, hoy tenemos la minería y tenemos que estar a vanguardia de lo que se está haciendo, de las explotaciones mineras y todo. No podemos esperar más, que el gobierno nacional siga sin dar respuestas. Y parte de lo que plantea el senador Cura es también lo que se discutió en la jornada del día de hoy en el Senado Nacional. Los números estaban muy claros, estaban en contra de lo que pretendía el gobierno nacional. El veto que hizo Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, que nosotros lo resumimos en el Garrahan, como para entender de qué se trata, tuvo otra contundente derrota del gobierno nacional, a tal punto que inclusive hasta Juan Carlos Romero, que se había mostrado muy cercano a acompañar ciertas políticas y votaciones del gobierno nacional, los 3 senadores salteños, por ejemplo, votaron rechazando los vetos de Milei al financiamiento de universidades y el Garrahan. Votaron desde Nora Jiménez, Sergio Leavi, Juan Carlos Romero, los 3 votaron en contra del veto de Javier Milei, un resultado anticipado, crónica de una derrota anticipada. El gobierno recibió una contundente derrota en el Senado. La oposición, casi en su conjunto, rechazó los 2 vetos de las leyes que declara la emergencia pediátrica, la del Garrahan como emblema, y la mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. De esta manera, ambas normas recuperan vigor. Se aguarda en los próximos días que el Ejecutivo vaya a promulgar como corresponde y anuncie también, como ya lo hiciera con la ley de emergencia en discapacidad, que como no se indicó de dónde saldrán los recursos, no se podrá implementar. Se vota. Nos metemos en el mundo de las redes y un día volvió Dolores Jiménez. Un día regresó Dolores Jiménez. ¿Cómo está? Con cuánto tema, ¿no? Con cuánta coyuntura, con cuánta política y con esta noticia que acabas de dar. Por supuesto, uno de los hashtags en redes sociales tiene que ver con el Senado, con lo que ocurría hace unas horas nada más y con lo que acabas de mencionar. Esta crónica de una derrota anunciada, hubo muchísimas marchas, hubo muchísimas movilizaciones. No sabe cómo pensé en la frase, ¿no? Muy bien, la inventaste vos, ¿no? Sí, se me ocurrió. Nunca te han utilizado esa frase. Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de los temas más sensibles en la República Argentina. Es por eso que es tendencia. Y vamos a ver algunos posteos de algunas personas y vamos a arrancar con el posteo de la Universidad de Buenos Aires. Esto posteaban ayer la UBA, la Facultad de Sociales, sí a la ley de financiamiento universitario. Recordemos, este era un posteo del día de ayer, es hoy.
decían que el Senado revierta el veto y que haya implementación efectiva de la ley. Perdón, este posteo es de hoy, de hoy. Sí, que haya una implementación efectiva significa esto. Seguramente lo va a promulgar porque debe promulgarlo el Ejecutivo, pero el tema es que se haga efectivo porque lo de discapacidad se cayó el veto de Milei, sin embargo no se está aplicando, que estuvimos tocando el tema en estos últimos días. Hablando de la Universidad de Buenos Aires, bueno, muchísimas marchas, muchísimas movilizaciones, todos por Ciudad Universitaria, por distintos lugares de la Universidad de Buenos Aires y por supuesto estaban solicitando lo que ocurría hoy en el Senado. Bien. Otro de los posteos que también fue de hoy, antes de que ocurra, antes de que los senadores den su veredicto, es del vicerrector de la UBA, que es también político, es radical, ¿no? Exactamente, es de la línea de Martín Lustó, como para identificarlo, a Jacobiti. Estamos hablando de Emiliano Jacobiti y él decía, la UBA vuelve a estar en el top 10 del ranking QS de Latinoamérica. QS es una compañía británica que se dedica a investigar la educación, sobre todo a nivel mundial, y esto es un orgullo, y él ponía orgullo nacional que se sostiene gracias al esfuerzo de su comunidad, y también solicitaba y explicaba, pero sin financiamiento, estos logros corren riesgo. Claro. Y ahí está una excelente noticia, la UBA en el puesto número 10, en el primer puesto está la Universidad Católica de Chile, de Santiago de Chile, y en segundo lugar la Universidad de Sao Paulo. Nosotros estamos en el puesto 10, por supuesto para eso se necesita financiamiento y recursos. Justo esta encuesta y justo lo posteaba el vicerrector. Bien, ¿qué más? Vamos a ir a un tercer posteo, esto sí es posterior a lo que ocurría en el Senado, nada más y nada menos que de Daniel Filmus, el exministro de Educación, sociólogo y también es educador, porque no es que es político desde afuera, sino que está involucrado y posteaba lo siguiente: el Senado volvió a rechazar el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. Ahora el presidente debe devolver a las universidades públicas los fondos que les corresponden para garantizar su funcionamiento. Esto es lo que explicábamos recién y este posteo es de hace muy poquitas horas después de lo que ocurría en el Senado. Bien, ahí en rojo se ven los 7 senadores que son de la Libertad Avanza y hay 3 que se abstuvieron de votar, entre ellos Alfredo de Ángeles. Llama la atención que en un tema de estas características, de última, si no estás de acuerdo, votas en contra. Bueno, lo pueden hacer abstenerse, pero llama la atención cómo se abstienen algunos senadores y diputados a la hora de votar temas tan sensibles, absolutamente. ¿No? Y vamos a ir por último a una noticia que también nos enterábamos ayer, un día antes que se trate esto en senadores, salía a hablar Abel Pintos, ídolo de muchísimas personas, defensor de la universidad pública, gratuita, decía lo siguiente, mira. A ver. Siento muy feliz porque contamos con el apoyo de la UBA, nosotros brindamos nuestro apoyo a la UBA también y en este caso nos encontramos para poder trabajar en conjunto. Yo estoy haciendo y presentando la gira de los 30 años de mi trayectoria. Vamos a hacer un concierto en Ciudad Universitaria justamente y entonces propusimos poder darle distintos beneficios y hacer un descuento significativo a todos los que sean del mundo de la UBA. Así que muy agradecido con todos los que hacen posible esto porque para mí es una alegría muy grande. No podemos no tener las mismas posibilidades todos de raíz, de base. Eso para mí es indiscutible. Es la posibilidad de educarnos y de educarnos de forma gratuita y de educarnos con calidad. Yo tengo 3 hijos y pienso todos los días en su futuro. Este concierto se va a llevar a cabo en Ciudad Universitaria, en Buenos Aires, para todos los salteños que estén por ahí, que tengan que ver, que estén vinculados a la UBA, 6 de diciembre en Ciudad Universitaria. Y de paso aprovecha y habla de sus 30 años de trayectoria, Abel Pintos, que arrancó muy chiquitito. Sin lugar a dudas. Bueno, hablando de espectáculos, ¿te quedas un rato con nosotros? Me quedo un rato, tengo un montón de espectáculos para ustedes. Lo mostramos, lo contamos, lo vemos después de la pausa. Ya estamos de vuelta. Sure you were so true, but I've been left here all alone to face the truth.